buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a Romanos capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos, no todo, hasta el verso 6. Romanos capítulo 13, verso 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Estos son de los pasajes que uno a veces no quiere tratar, pero están ahí. Como dice el hermano Cabelloso, siempre han estado ahí. Entonces, vamos a tratarlo. Antes voy a hacer una introducción para que tengamos una visión clara. Hay lo que se llama, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Estos son de los pasajes que uno a veces no quiere tratar, pero están ahí. Como dice el hermano Cabelloso, siempre han estado ahí. Entonces, vamos a tratarlo. Antes voy a hacer una introducción para que tengamos una visión clara. Hay lo que se llama cosmovisión, o sea, cómo yo veo las cosas, cómo yo veo el mundo, el cosmos. Es una manera particular de ver las cosas. Podríamos decir, hay dos grandes escuelas de ver las cosas. Una se conoce como el amilenarismo. Esos son los que no creen que hay milenio. Entonces, los que no creen que hay milenio ven las cosas diferente a los que creemos que hay milenio. Nos llamamos premilenaristas. A propósito del cumplimiento de nuestros 100 años, yo me siento muy agradecido de los hermanos que nos trajeron una visión, clara de ver las cosas. Cuando tú no ves las cosas en perspectiva a futuro clara, puedes perder fácilmente el rumbo. En términos prácticos, le voy a mencionar, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy día en el mundo. No le voy a hablar del coronavirus, pero le voy a hablar de lo que es el sistema político nuestro actual, la democracia, ¿verdad?, del mundo por lo menos occidental. Bien, los amilenaristas ven la democracia como un progreso. Nosotros lo vemos como algo que viene en deterioro. Y usted me dirá, pero hermano, venga acá. Bueno, la estatua que soñó Nabucodonosor, ¿recuerdan ustedes que está en Daniel? Él dividió esa visión que tuvo y luego se la descubrió, había soñado Nabucodonosor en varias partes, componentes de esa estatua. Quise haberla puesto aquí, pero el tiempo, como no lo tenía previsto estar participando hoy, no me dio tiempo. Pero vaya, ustedes ya conocen. La cabeza, ¿de qué metal es? De oro. Pero esos metales van degradándose a medida que va pasando el tiempo. Eso corresponde a que el oro, a Babilonia. Luego viene el imperio medo-persa
y el metal del imperio medo-persa representado en lo que es el torso, el pecho de la estatua. ¿De qué metal está compuesto? De plata. Y luego viene, va perdiendo en valor. Luego viene ¿qué imperio? Luego del imperio medo-persa. El imperio griego, como algunos le llaman greco-romano, el imperio que fundó Alejandro Magno. ¿De qué color tenía? El metal era bronce, fíjense, degradándose. Luego viene el último imperio, que es el imperio romano. El imperio romano está compuesto de hierro y barro. Entonces fíjense cómo va degradándose en la calidad del metal que lo conforma. El imperio, cuando Daniel ve todo eso, también utiliza la figura de animales. Ese imperio babilónico, ¿a qué animal él lo había? Al león, el rey de la selva, pero va degradándose. El imperio medo-persa, ¿cuál utiliza él? El oso, que se levantaba, ustedes saben bien, más de un costado que del otro. Eran dos imperios, el medo y el persa. Bien, el tercer imperio, el imperio griego, ¿a qué lo compara él? El imperio griego era Leopardo por su rapidez. Sabemos que a los 33 años, Alejandro Magno dice que lloró porque no tenía más tierra que conquistar. Y el último imperio romano, ¿a qué lo compara él? A una bestia. O sea, un imperio grotesco, o es. Pero ese imperio es tan grotesco que fue el imperio que llevó al Señor a la cruz. Recuerden. Miren, ese imperio, ese periodo estamos nosotros hoy día. Pero es un periodo que va a ir a medida que va pasando el tiempo, deteriorándose. Entonces, usted me diría, bueno, ¿y qué importancia tiene? Entonces usted está hablando, hermano, vamos a lo que vinimos. Adiós, nosotros estamos esperando ¿a quién? La iglesia hoy. A nuestro novio. Pero en todo lo que es el desarrollo de la profecía, ¿qué es lo que viene a continuación de esta época? ¿Con qué termina este imperio romano? ¿Con qué termina? Con el hombre inicuo, que es el anticristo. Es el dictador mundial que viene. Entonces, mientras el otro grupo amilenarista entiende que vamos bien y está muy contento y optimista porque estamos teniendo logros, y nosotros estamos atentos a los acontecimientos y pensando, hay que prepararse, porque el anticristo ya viene. Las cosas señalan hacia allá. Entonces la iglesia se prepara a recibir a su rey. ¿Es que va a recibir? A recibir a su novio. Entonces a veces cantamos, el rey ya viene. No, la iglesia no está esperando a su rey. Majestad. Yo he visto hermanos cantando con mucho entusiasmo. Majestad. Eso no es para la iglesia. Entonces están cantando sin entendimiento. ¿Producto de qué? De que tenemos dos corrientes que están mirando de manera no armónica los tiempos que estamos viviendo. Bien, pasamos entonces a lo que acabamos de leer. Someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase, es sométase. No hay otra traducción. Es una palabra incómoda. Y las 3 veces que vemos referida al grupo de personas es incómoda. Por ejemplo, a la mujer se le dice que se someta a su marido. Usted dice eso hoy día en cualquier iglesia y usted va a tener serios problemas con el grupo de las mujeres que se han puesto muy contestatarias y empoderadas, dicen ahora.
pero el Señor es el que dice que tiene que estar sometida. A los hijos, ¿cómo tienen que estar con su padre? Sujeto a su padre, sometido a su padre. Así que vemos el proceso de sometimiento que para el hombre natural, para uno mismo, a menos que no seamos capacitados por el Espíritu Santo, se nos hace muy difícil llevar a cabo esto en la práctica. Entonces, en este pasaje, referido a nuestra relación con la autoridad, está esa palabra someterse. La palabra en el griego es hupotazo, que habla de sujeto, sumiso. Es un verbo y está en el tiempo presente. O sea, no era antes, ni será en el futuro, es ahora. Y está en el modo imperativo, o sea, es una orden, es un mandamiento, no es opcional. Y la voz es pasiva, usted tiene que someterse. Usted tiene que someterse. Es un mandamiento del Señor. Alguien escribía, ante la incomodidad que producen estos versículos, algunos optan por soslayarlos, argumentando que tan solo son instrucciones personales de Pablo, no inspiradas por el Espíritu, y referidas únicamente al entorno social de aquella ciudad en aquel tiempo histórico. Pero si tomamos tal opción, abriremos para nosotros un relativismo absoluto frente a la palabra de Dios que pronto perderá su valor normativo, pues cada uno podríamos determinar qué parte de ellas son palabras inspiradas y cuáles no lo son. Pero toda la Escritura, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿qué es lo que es? Inspirada por Dios. Entonces, de modo que o aceptamos su integridad o la rechazamos de plano. Pero no se puede escoger este me gusta, este sí me gusta a mí, este sí, el otro no. Hay otros grupos que prefieren dulcificar porque dura, sométase, entonces le ponen como un dulcito para que sea más fácil. Entonces, escogen palabras que ni ofendan ni crispen y que encajen en lo que se llama hoy día políticamente correcto. ¿Qué es lo que es la palabra políticamente correcto? Fíjense bien, eso no es al azar, eso es un grupo de intelectuales que lo que se conoce como lo políticamente correcto. Usted dirá, bueno, hermano, ¿qué es eso? Bueno, fíjense bien. Cuando yo era muchacho, que eso fue en estos días, sí, a una mujer de esa dedicada a la vida alegre le decían un nombre que yo no lo voy a decir, pero eso es lo que le decían. Pero ya no se le puede decir así. Ya esas son trabajadoras sexuales, ¿verdad? Entonces, es el nombre que ahora tienen esas personas. Hasta no hace mucho tiempo, hasta ayer, cuando Pedro estaba muchacho, joven todavía, al que estaba preso porque había hecho un acto indebido y está preso, le decían sencillamente un preso. Ya hoy no, hoy se le llama interno. Bueno, se llama el lenguaje políticamente correcto. Entonces, hay palabras que no suenan bien, dicen esos traductores y personas así, y vamos a poner este caso como un ejemplo. Fíjense bien, algunas traducciones. Hay una traducción de las Sociedades Bíblicas Unidas que se conoce como La Palabra, en donde ellos reemplazan el verbo someterse por sujetarse. Usted dirá, pero es lo mismo. No, la connotación no es la misma. Entonces, tenemos, por ejemplo, también la Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica, traduce este versículo de la siguiente manera. Oiga bien, cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. ¿Le llama la atención algo? Le pareció igual, ¿verdad?
Pero fíjense que dice debe. Pero es que no es opción. Cuando el Señor te manda, no te está diciendo, mira a ver si tú puedes. Es que te someta. No es que debe, como que es bueno que tú debas. No te da opción, porque es un mandamiento de parte del Señor que no da opción a entenderlo como tal, como un mandamiento para ser puesto en ejecución. Pero hay algunos que podrían tachar al apóstol Pablo, y como ocurre muchas veces, como intolerante, un hombre muy... Pero si vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, vamos a ver qué dice Pedro. Primera de Pedro 2:13, dice Pedro allí, por causa del Señor, someteos, es la misma palabra que está usando ahí. Someteos es la misma palabra original que vimos ahorita, que está usando Pedro aquí. Someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Todo creyente debe estar continuamente sujeto, incluso a las autoridades que no son buenas, son malas, son dictatoriales. Y que cuando el apóstol Pablo escribió eso, escribió ahí en Romanos capítulo 13, el que gobernaba era nada más y nada menos que Nerón. Y hay un libro muy interesante, el libro de los mártires de Fox. Él escribió sobre Nerón lo siguiente, oiga bien. En el año 67, Nerón ordenó la quema de Roma. El fuego duró 9 días y cuando la culpa se volvió hacia Nerón, Nerón culpó a los cristianos. Y Nerón llegó a los cristianos con una nueva venganza. Nerón ideó todo tipo de castigos para los cristianos que la imaginación más infernal pudiera diseñar. En particular tenía algunos cocidos en pieles de bestias salvajes, o sea, cristianos. Y luego fueron atacados por perros hasta que expiraron. Y otros vestidos con camisas rígidas con cera se fijaron en estacas y se prendieron fuego en sus sardines para iluminarlos. Esta persecución fue general en todo el Imperio Romano. En el curso de esto, San Pablo y San Pedro fueron martirizados. Es una cita directa de ese libro de Fox, muy interesante, el libro de los mártires. Ahí está escribiendo el apóstol Pablo acerca, a pesar de la crueldad de ese dictador, ese emperador que ha pasado al lenguaje popular como un ejemplo penoso de lo que es la crueldad, y él dice que debía de someterse. Y dice, sométase toda persona. Ya hablamos acerca de someterse, y no solamente tenemos el caso de Pablo, sino el caso supremo de nuestro Señor. Nuestro Señor fue llevado a un juicio injusto, completamente de principio a fin, por uno de los gobernadores más crueles que había pisado Judea, Pilato. Y sabemos que Pilato le dice, mira, tú no sabes que yo tengo poder sobre ti para darte libertad, ¿eh? Respóndeme. Y él le dice, mira, el poder que tú tienes te ha sido dado. El poder que tú tienes te ha sido dado por mi Padre. Y le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían con espada a pelear. Mi reino no es de este mundo. Entonces, en esta dispensación
la iglesia y el creyente tienen que estar en esa condición de sometido. La iglesia no está llamada a estar por encima de las autoridades civiles ni al lado de las autoridades civiles, sino sometidas debajo de ellas. Eso es lo que la palabra. Esto me trajo una serie de problemas, uno de un chat que estamos. Pero tenemos lo siguiente, que la historia da un testimonio real de que cuando la iglesia se ha unido al poder político, siempre ha habido problemas muy serios para la iglesia. La iglesia iba bien. Te toma las cartas a las 7 iglesias, se darán cuenta que hay 2 iglesias nada más, al cual el Señor no le señala ninguna falta. ¿Cuáles son esas 2? Esmirna y Filadelfia. Esmirna fue la iglesia perseguida. Cuando la iglesia no estuvo aliada al poder político, el Señor no le dijo nada, esa iglesia estaba bien. Entonces, cuando la iglesia comienza a hacer alianza con el poder político en la época de Constantino, vino la gran desgracia para la iglesia en la historia. Porque la iglesia comenzó a tener posiciones políticas. Ya los cargos de obispo eran otorgados por el emperador. La iglesia comenzó a pasar de perseguida a perseguidora. La iglesia católica, apostólica y romana, esto está en la historia, llevó a miles y miles de creyentes simples a la hoguera, sin misericordia alguna. Si usted quiere, si a usted es lo que le gusta llorar un chin, léase ese libro, la historia de los mártires de Fox, está ahí en la venta. Tomar niños, mujer embarazada y abrirle así. O sea, comenzó la iglesia a tomar unas condiciones que nunca el Señor había dicho a la iglesia que tenía que tomar posturas políticas. Pero usted dirá, bueno, eso era lo católico. Pero pasó con el ala protestante, todos los protestantes, los grandes reformadores, tanto Lutero como Calvino, tenían una alta estima de Agustín. San Agustín, como se le llama, fue el que sistematizó lo que conocemos hoy como amilenarismo. Él dijo, no hay milenio. Como no hay milenio, él buscó la manera de explicar esto diciendo, no es que ya nuestro rey está en el cielo y la iglesia reina aquí en la tierra, y la iglesia sustituye a Israel, porque hay muchas profecías que no se han cumplido, que son atribuidas a Israel. Entonces digo, no, la iglesia sustituyó a Israel. Eso se conoce como la teología de reemplazo. O sea, la iglesia reemplazó a Israel. Entonces, como consecuencia de todo ello, comenzó, entre otras cosas, también la persecución del pueblo judío. Persiguieron al pueblo judío. Lo persiguió la iglesia católica, ustedes saben bien la historia. Hasta no hace mucho tiempo, ustedes recuerdan, eso no era tanto tiempo en lo que se entendió que ese pueblo ya había sido desechado por el Señor. Pero pasó también con Lutero. Una persecución al pueblo judío porque entendieron ellos que los judíos habían sido reemplazados y la iglesia ahora es que gobernaba en la tierra. Esa visión de las cosas ha hecho que todavía ustedes ven que hay grupos de creyentes. Cuando yo he dicho esto, no quiero decir que no son cristianos, que no van a ir al cielo. Eso no es eso. Porque la fe en Cristo es la que da salvación. Solamente hay que poner la fe en Cristo. Son muchos de ellos hermanos buenos hermanos. Pero su visión de su escuela le ha distorsionado su quehacer. ¿Verdad? Una mala
teología, como dice, una mala ortodoxia se repercute en la praxis, en la práctica. Ellos entendían porque si ya la iglesia reemplazó a Israel, entonces la iglesia tiene que hacer las cosas que según las profecías le correspondían a Israel. Por lo tanto, ustedes ven muchos de ellos que tienen el afán de participar como iglesia y como creyentes en actividades que tienen que ver con el gobierno. Ya dijimos que eso trajo problemas con el mismo Juan Calvino, un hombre brillante, extraordinario, pero que cometió ese error porque la iglesia no está para estar ni al lado ni por encima de los gobiernos. Juan Calvino fue presidente, fue una suerte de dictador en Ginebra, Suiza, donde llevaba cabeza y llevó a personas a lo que era la hoguera. La iglesia ese no es el lugar de la iglesia. Ahora bien, los que pertenecemos a la visión premilenarista entendemos, no, Israel tiene futuro. Hay muchas de las profecías que están ahí que no se han cumplido, que se van a cumplir en el milenio para el pueblo de Israel. Y no es verdad que la iglesia ha sustituido a Israel. Por lo tanto, ustedes ven que nosotros tenemos con Israel una alta estima. Porque la Biblia así nos lo dice, nos lo enseña. Entonces, hay que tener una visión clara acerca de qué debemos nosotros hacer. Nos corresponde, por lo tanto, estar sometidos a las autoridades superiores. La palabra autoridades superiores también es muy interesante. Fíjense bien, superiores es una palabra compuesta de upper, que significa arriba, y hecho, tener o mantener, o sea, tener o mantener arriba. Sométase, dijimos que es abajo, pero superior es que está arriba. Y autoridades, superhecho, describe a las autoridades como realmente en una posición de superioridad. Superhecho describe a las autoridades como realmente en una posición de superioridad. La palabra exousia, que es autoridades, es una palabra interesante. Dice un gran estudioso, Binet, dice que esta palabra evolucionó del significado de licencia o permiso o libertad de hacer lo que uno quiera, pasó a la de la habilidad o la fuerza con que uno está dotado. El poder de alguien cuya voluntad y órdenes deben ser obedecidas por otros. Exousia describe la autoridad que una persona le ha delegado a otra. La persona que delega autoridad es en cierto sentido el que actúa en y a través de la persona quien le ha delegado la autoridad. Por lo tanto, exousia significa autoridad delegada o el poder de la autoridad o el derecho de esa autoridad. Entonces, esa autoridad, dice, es de parte de Dios. Esa autoridad de lo que tienen los gobernantes se la ha delegado Dios a ellos. Bueno, eso trae problemas, ¿verdad? Para uno entender, dice, pero ¿cómo puede ser que el presidente, eso no puede ser que sea así? Vamos a poner algunos ejemplos, a ver qué ustedes me dicen. Vamos a leer en Jeremías capítulo 25, versículo 9. Dice, déjame leer el 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y sigue y dice, si a usted le gusta subrayar, subraye, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿qué dice más adelante?
mi siervo. Pero Nabucodonosor agarró el pueblo, como ustedes saben, y masacró al pueblo suyo, al pueblo del Señor. Pero él dice que ese era su siervo. El Señor le dio autoridad a Nabucodonosor. Yo no sé, te dirá, pero pasé lo malo, no, esa no es la idea, pero él tenía autoridad delegada del Señor para hacer lo que hizo. Otro caso, para no tomar mucho, Isaías capítulo 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciros? Eso es, dice el profeta, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Fíjense que dice de Ciro que es su pastor. Y llama mucha gente, no cierre tu Biblia, en 45 versículo 1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sus puertas no se cerrarán. Fíjese, él llama a Ciro por su nombre cuando Ciro iba a nacer cientos y pico de años después. Oiga bien, y dice que a Ciro mi pastor. Entonces, es Dios quien le da la autoridad a esa persona. Dice porque por Dios han sido establecidas. La palabra allí establecida es la palabra griega tazo, que también significa nombrar, asignar, ordenar. La palabra está en el tiempo perfecto. ¿Qué significa esto? Han sido ordenados como resultado de valor permanente. O sea, permanecen ordenados, han sido establecidas por Dios. Es decir, el gobierno humano que nació, ¿cuándo? Después del diluvio, a Noé se estableció un pacto con Noé, el pacto noético. Entonces, dentro de los componentes de ese pacto, se le dio al hombre la autoridad de gobernar sobre el hombre. Y ese gobierno llegaba a unas condiciones tales que dentro de ese gobierno él podía imponer la pena de muerte. Cuando había derramamiento de sangre de alguien, se le permitía que por esa sangre derramada él tenía que pagar con su sangre. Entonces, el gobierno, dentro de esa autoridad, dentro de lo que es la dispensación del gobierno humano que todavía sigue, tiene autoridad para incluso llevar a la pena capital a alguien. Entonces, eso fue establecido porque el gobierno humano es una institución permanente creada por Dios para regular los asuntos humanos. Si no hubiera autoridad, si hay una anarquía, ¿qué sucede? ¿Qué pasaría con nosotros? Usted se imagina por algún momento que no hubiera gobierno, que no hubiera nada, y la gente estuviera por su cuenta, ¿qué pasaría con nosotros? Por lo tanto, es necesario que haya un orden, haya un establecimiento, haya una institución que gobierne sobre los otros. Los poderes o autoridades aquí se ven no en sus personalidades individuales, sino como oficiales de la ley, cuyas posiciones son ordenadas por Dios. Es decir, los diversos cargos de la autoridad civil son designados por Dios. La estructura del gobierno y las leyes relacionadas con él son designadas por Dios como un medio de promover la ley y el orden en la tierra. Bueno, te dirá, pero aquí estamos con un desorden. Bueno, pero si no hubiera ley, entonces imagina lo que sucedería. Bueno, pero todo esto vamos a ponerlo en perspectiva de lo que es
Con esto no estamos diciendo bajo ningún concepto, porque la Biblia no nos permite eso, que el gobierno es una maravilla. No, porque ese gobierno, nosotros estamos viviendo, le hemos dicho, en los últimos tiempos, porque el último imperio es el que estamos ya, el imperio romano, en toda su extensión. Ese imperio llevó al Señor a la cruz. Y si el Señor viniera hoy, ¿usted cree que no lo llevan otra vez a la cruz? Entonces, pues diríamos, es un gobierno malo. Pero el Señor nos dice, en medio de toda esta situación, como le dijo a Pablo y a Pedro, un gobierno dictatorial, romano, terrible, sométase. Nos corresponde a nosotros estar en ese estado de sujeción. Una característica de los últimos tiempos, vamos a ver a 2 de Timoteo para que tengamos los ojos bien abiertos, porque ahorita estamos diciendo, hermano, pero yo no estoy de acuerdo, yo no creo. Bueno, la Biblia es un libro perfecto y todo lo que Dios hace es perfecto. Característica de los hombres de los últimos tiempos para que tengamos nosotros los ojos abiertos y podamos ver que la venida del Señor está ya a la puerta y hay que estar preparados. ¿Qué características van a tener los hombres de los últimos tiempos? Vamos a ver. Dice versículo 1 del capítulo 3 de 2 de Timoteo. También debes saber esto, 2 puntos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nosotros ya estamos en los tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores en los tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué significa esto? Hombres que están preocupados por lo mío. Que a mí me importa lo demás. Yo lo que estoy preocupado por lo mío. Usted dirá, bueno, todo el tiempo los hombres han sido así, que están preocupados. Pero el hombre egoísta por antonomasia está en estos tiempos. Yo tengo un libro allá en la casa, se llama Postmodernidad. El escritor de ese libro habla de algo que uno lo ve. Dice, los jóvenes de ahora no son gregarios, no son solidarios. Ellos tienen su celular y es con eso que están. Ellos les importa, cuando digo esto no estoy diciendo todo, porque usted me va ahorita a decir, hermano, pues no todo, porque el mío no. Pero vaya, usted lo ve. Yo estoy en lo mío. Le importa que, como dicen la gente, el diablo se lleva al demonio. Están en lo de él. Entonces, eso no se veía de esa manera cuando Juan era un muchacho joven, por ejemplo. O sea, fíjense que se ha acentuado esa situación, o no se ha acentuado. Hay una técnica que se llama selfish. ¿Ya lo oído? Selfie. No es selfish, sino selfie. Una palabra self significa yo. Es una, yo tengo para yo sacarme mi foto, la mía. Entonces yo estoy mío. Entonces, evidentemente que estamos nosotros inmersos en estos últimos tiempos. Pero sigue diciendo avaros. Avaro como es rico. Avaro es uno que ama excesivamente los bienes materiales. Hermano, ¿dónde usted no está viniendo? Estoy trabajando, hermano. Ajá, hay que trabajar. Eso está por encima de cualquier cosa. Ando buscando lo mío. ¿O no? No estamos viendo el excesivo amor por las cosas materiales. Eso es avaricia. Hago cualquier cosa. Mata gente porque está en un celular. ¿Esto estamos viendo o no lo estamos viendo? Vanaglorioso. Vanaglorioso es orgulloso. Hombre infatuado. Por eso estamos viendo también que el hombre orgulloso es un hombre que no se preocupa por Dios. No hay tiempo. Yo le decía que estábamos repartiendo Nuevo Testamento en ustedes, se decía yo a Israel, que todavía a la gente tú le das un Nuevo Testamento y ellos te dan las gracias. Pero no en todas partes se puede uno recibir esa respuesta. En países europeos usted le pasa un Nuevo Testamento y tiene problemas serios, te dice muchísimas cosas. O sea, no, el hombre que era autosuficiente. Pero sigue diciendo que además
son soberbios. Soberbios. Y dice blasfemos. Habla mal de las autoridades. ¿Ustedes se acuerdan la vez que Pablo le llamó su sepulcro blanqueado a alguien y le dieron una galleta? ¿Y qué dijo él? Usted no sabe que ese y le dieron una galleta. ¿Y qué dijo él? Usted no sabe que ese, le dijo el que le dio, que ese príncipe, el sumo sacerdote. Y el apóstol Pablo se excusó y dijo, está escrito, no maldigas al príncipe de tu pueblo. Cuando yo dije que yo no conocía, yo no pertenezco, nadie puede decirme qué partido yo soy ni nada de eso. Después un amigo viejo mío me llamó y me dijo, yo sé, acuérdate cuando tú. Dije, no. Después le dije, pecado de juventud, mi hijo. El asunto es, hermano, cuidado, hablando de manera indebida de las autoridades que el Señor fue que la puso. Que puede ser que yo no esté de acuerdo, pero el Señor la puso, hay que tener cuidado, hay que respetar a las autoridades. Entonces, desobedientes a los padres, me voy a detener ahí por razones de tiempo. Desobedientes a los padres. Se está refiriendo a los hijos a los cuales se le dice que deben estar sometidos a su padre. Estamos viendo nosotros crisis en las tres esferas donde vemos la palabra sometimiento. El hombre de hoy no quiere someterse a nadie ni a nada. Los muchachos, había una cosa más grande hace un tiempo atrás que le dijeran a uno, deja que lo voy a decir a tu mamá. No, ya uno estaba temblando. Ya no. Pregúntenle a las que dan clase, a los profesores, eso que usted ve. Ya hace de todo. Desobediente, rebelde. Y así están las autoridades superiores y vemos a muchos hermanos y iglesias viendo eso como correcto. Que estén protestando, que ven como que un adelanto, porque ya los muchachos se están emancipando. Pero es una característica de los hombres de los últimos tiempos, desobediente a sus padres. Bien, todo esto a nosotros entonces nos hace ver que verdaderamente nosotros estamos en esos posteros tiempos que Pablo nos está advirtiendo. Cuando Pablo vivió siempre pensaba que el Señor venía en su tiempo. Pero vemos acá que él hace como si fuera una división de los últimos tiempos. Y vamos nuevamente a leer en 2 de Timoteo, que leímos. Recuerde que esa ya es su última carta, ese es el canto de cisne, ya él sabía que iba a ser muerto. Dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando dice vendrán, fíjense que no era que ya estaban, sino que vendrían. Está hablando Pablo, el Espíritu Santo. Vendrán. Los últimos tiempos comenzaron una vez el Señor hizo su primera venida, fue rechazado. Comenzaron los posteros tiempos en los cuales nosotros vivimos, pero dentro de los posteros tiempos están esos tiempos peligrosos que él lo veía que vendrían en el futuro. Y ya nosotros estamos en esos posteros tiempos. Lo que nos dice a nosotros, comenzaron los posteros tiempos en los cuales nosotros vivimos, pero dentro de los posteros tiempos están esos tiempos peligrosos que él lo veía que vendrían en el futuro. Y ya nosotros estamos en esos posteros tiempos. Lo que nos dice a nosotros, hermano, entonces es que en vez de pensar que estamos haciendo avances, que mira cómo las mujeres ya se han empoderado, ya no están como antes, sometidas a los maridos, ya ellas son, y vemos los muchachos, no, que los muchachos ahora no como nosotros, muchachos, todo eso son señales de que no ha estado obedeciendo a la palabra de Dios que le manda a cada uno de ellos estar sujetos, someteos. Y nos habla, por lo tanto, de que
aunque usted no lo crea, mi hermano, la venida del Señor está allí a la puerta. Si no lo vemos así, va a venir el Señor y nos va a tomar a nosotros desprevenidos. No estamos preparados porque no hicimos una lectura adecuada de los tiempos que nos corresponde vivir. Y nos va a tomar así, como... Hermano, el Señor puede venir, pero de verdad, en cualquier momento. Prepárese, hay que prepararse. ¿Qué estamos esperando? Estará bueno, hermano, es que estamos en los tiempos. Le voy a decir algo. Yo leí hace unos días, y lo tengo guardado, en el periódico El Clarín de Chile, buscando acerca de toda esta movilidad de esos jóvenes allá. Hay un politólogo brillante que escribe un análisis de todo lo que ha acontecido. Dice él, según él lo analiza, dice, pero el problema de ello era que muchos jóvenes protestando estaban insatisfechos, pero no tenían una visión clara hacia dónde quieren ir. Él dice, no tenían ideología. ¿Qué tú quieres? Se le metió, dice él, la violencia. Alguien aprovechó y metió la violencia dentro, porque se puede infiltrar unos cuantos violentos, además de que la violencia es propia de él. Por eso que nos manda a someternos, y no nos sometemos, la violencia viene. Eso ha generado una ola de violencia que todavía están, ¿qué es lo que están haciendo? Quemaron líneas de tren, quemaron carros, quemaron tiendas, han dejado millones y millones de pesos de pérdida. Ese analista termina diciendo más o menos, mira, no podemos seguir así, porque todo eso comenzó con el celular, ¿verdad? Como están aquí, se reúnen con el celular. Y esos jóvenes de clase media, porque no son los de abajo, de clase media, iniciaron todo este asunto. Pero me llamó la atención que él concluyó diciendo a la autoridad, no pueden seguir así. Hay que buscar la manera de que venga alguien fuerte y ponga coto a esta situación, porque la sociedad no puede ponerse en riesgo por muchachos que no tienen, lo que quieren es, son rebeldes por ser rebeldes, no tienen ningún objetivo. Entonces pensé yo, caramba, pero me parece que al final de cuentas de todo esto puede venir muy fácilmente de todo, puede venir muy fácilmente de todo este, vamos a llamar, abuso de la libertad, un régimen fuerte. Y está todo preparado para que ya el anticristo se instale. Cuando digo todo preparado es que yo siempre me paso un poquito, pero le voy a decir algo que creo que lo mencioné aquí. Nosotros fuimos a la academia el año pasado de neurología. Hubo una discusión, que siempre hay un panel donde discute dos grandes estudiosos, y uno planteaba una tesis y el otro otra, y se van, ese panel genera mucho entusiasmo. Había uno que decía que el momento está ya para que el médico sea sustituido. ¿Por qué? Porque hay un robot que tú ya está diseñado y todo, y él puso el ejemplo, que te puede decir a ti con más facilidad que cualquier cosa, hacerte un examen y decirte cuál es tu diagnóstico, y tú te evitas el médico. Y los radiólogos saben, y por ahí debe andar Samael, que cuando tú pones en una computadora una radiografía, una tomografía, cualquier estudio radiológico, esa computadora te da un diagnóstico más preciso que cualquiera de los más grandes radiólogos del mundo contra ella. Entonces él decía, eso, el médico va a ser sustituido. Entonces yo me quedé pensando y le comentaba a Dios, ahí está el poder mundial, ahí no evitaríamos, visándolo humanamente, que tú tengas que estar cogiendo lucha, porque un robot no roba, no era, ya se acabó. Pero yo puedo tener aquí un software que me va a mandar esas imágenes a Harvard, en Estados Unidos, o a China, y allá me van a decir, mire, él tiene esto y tiene lo otro. Entonces, ¿por qué un gobierno ya no puede hacer eso en un lugar céntrico?
Entonces, bueno, termino con esto, pero quise traer esto para hablar con ustedes como anciano de la iglesia. Creo que me corresponde hacer un llamado de alerta, hermano. Despertémonos del sueño. Despertémonos del sueño, porque nuestra salvación es hoy más cercana que cuando creímos. El Señor puede venir en cualquier momento. Prepárese, vamos a prepararnos, porque todo está ya listo para su venida. Nosotros no pasaremos por la gran tribulación. Entonces, Él viene y todo ya está dispuesto para que reine un gobierno central que casi todo el mundo anhela. Entonces, hermano, quise dejar mi serie que yo llevaba, que la tenía preparada, y me llamaban, ¿verdad?, compartir con los hermanos esto. Yo espero que le haya sido de provecho como me ha sido de provecho a mí. Señor les bendiga. Padre amado que estás en los cielos, gracias. Gracias, Padre, porque verdaderamente tenemos que decir que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias por Jesucristo, porque si no fuera por Él, ¿qué hubiese sido de nosotros? Nosotros que somos pecadores viles, nosotros que somos pecadores viles, incapaces de hacer obras como para ganarnos la salvación. Pero gracias porque Él vino y en lugar nuestro murió en la cruz del Calvario, llevando sobre sí nuestro pecado. Y por la fe puesta en Él, nosotros estamos completamente seguros de que no vamos ya a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida eterna. Padre, estamos viviendo un tiempo muy especial. Un tiempo en donde hay muchas cosas que tratan de ganar nuestra atención. Pero Padre, ayúdanos a que no quitemos la mirada de ti, que estemos preparados para venir al encuentro con tu Hijo, porque su venida está muy cerca. Tenemos que despertarnos, Padre, ayúdanos a despertarnos de este sueño y aprovechar el tiempo que tenemos disponible para hacer lo que nos corresponde hacer. Anímanos, Padre, guíanos en todo, ayúdanos. Mira esta enfermedad, no queremos irnos y pedirte por esta enfermedad que está azotando gran parte de los países en China.